Buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar ahora? Les agradezco si me confirman. Perfecto. Disculpa por la demora. Ya veo que me responden que sí. Eh, Algunos desperfectos técnicos, pero para asegurar que luego que comencemos no tengamos que interrumpir la presentación. Yo soy la doctora Mariana González, profesora adjunta de la Clínica Médica 2 del Hospital Pasteur. Y bueno, hoy nos toca abordar el tema de meningitis, meningoencefalitis en el inmunocompetente. Van a tener una clase aparte en el paciente VIH referente a esta esfera, a este tema de neuroinfección. Y para no seguirnos atrasando, vamos a intentar comenzar. Les pido que me confirmen si ahora sí pueden ver la presentación, que ya la voy a empezar a compartir. Vamos a ver algunos, a abordar desde el punto de vista teórico el tema. Al final vamos a comentar algunas viñetas con algunas preguntas múltiple opción, que es más o menos como va a ser la prueba de ustedes. Vamos a tratar de intercambiar por vía chat, pero si después a su vez queda alguna pregunta, las hacemos al final, ¿tá? Al final de la presentación y del abordaje de las preguntas que surjan de la múltiple opción de los casos clínicos, ¿de acuerdo? Un segundito que ya inicio la presentación. ¿Logran ver ahí? A ver que hay alguien levantando la mano. Sí. Quien levantó la mano puede expresarse. ¿Logran ver la presentación ahí? Les agradezco si me confirman, así comenzamos y no tenemos que volver a retroceder. Con la pantalla completa no. Eso es un tema de la configuración de la plataforma que permite intercambiar sobre todo por el chat, pero no se abren los micrófonos de todos los participantes por un tema de orden y para evitar que se entrevere un poco. Vuelvo a cargar la presentación a ver si ahora se logra ver, y si no, bueno, la vemos no en pantalla completa, que sería lo ideal, pero bueno, intentamos volver a cargar. Buenas. Ahí la ven, así como está la ven. La plataforma hay cosas que no permite. Ahí se ve, chiquilines.
Bueno, chiquilines, lo hacemos así en la clase. También esperé un poquito más porque había algunos compañeros que recién se estaban conectando, a pesar de que me atrasé un poco, y les pido disculpas de vuelta. Lo vemos así, es una lástima porque algunas diapo tenían eh, algunos efectos importantes. Para mí también se hace tarde, sí, pero es importante que podamos empezar y no tener que volver atrás. ¿Tá? Que se trata de desconectarse, desconecta nomás. Primero que nada, poder eh, comenzar a saber de lo que estamos hablando y recordar algunas cosas importantes que ya que lo ven así en este modo, están también escritas en los comentarios. Saber de qué estamos hablando cuando hablamos de meningitis, eh, sobre todo para quienes nunca han abordado el tema de una manera específica, es la enfermedad infecciosa que ocasiona la inflamación de las leptomeninges y del líquido cefalorraquídeo, estrictamente, ya que puede caber la duda respecto al compromiso de otras estructuras del sistema nervioso central, que secundariamente pueden comprometerse como complicación de la enfermedad, pero lo que involucra estrictamente la definición de meningitis es la inflamación de las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, tener en cuenta que es una importante causa de morbilidad y mortalidad, tanto en los niños como en el individuo adulto, y donde es categórico, fundamental, realizar el diagnóstico oportuno, en tiempo y forma, aún bajo la sospecha, aún si no se tiene la confirmación inmediata, para iniciar un tratamiento precoz, porque eso es el determinante del pronóstico del paciente y de la evolución e instalación de las complicaciones más severas de la enfermedad. Simplemente a modo de recordatorio de un poco la base fisiológica y anatómica, recordar que el líquido cefalorraquídeo circula de manera unidireccional y se recambia 3 a 4 veces al día, está todo el tiempo circulando, y que tiene algunas características fisiológicas, citoquímicas, sobre todo en cuanto a concentración de electrolitos, de proteínas, de glucosa, que va a ser fundamental tener presente en sus valores normales, justamente para poder identificar cuando hay una alteración a este nivel, es verdad, una neuroinflamación que va a estar traducida por la alteración de estos parámetros bioquímicos específicos del líquido cefalorraquídeo. Y recordar que además en las meninges existe una propiedad muy específica de esta región, que es la barrera hematoencefálica, que está compuesta por los capilares, el endotelio capilar a este nivel, que es muy estrecho, mucho más estrecho que en otras regiones, y unas células específicas de la glía llamadas trocitos, que forman como una especie de podocitos alrededor de esos capilares, y que impiden el pasaje de la mayor parte de las sustancias y células que habitualmente no tienen que formar parte del sistema nervioso central. Entonces, para que una neuroinfección o un agravio inflamatorio llegue a comprometer las leptomeninges y el sistema nervioso central, debe atravesar esta barrera fundamental, por lo que no todos los gérmenes o no todas las noxas son capaces de ser parte de la patología de las leptomeninges. Y por otro lado, también tenerlo en cuenta para la acción de múltiples fármacos, especialmente los antibióticos, como vamos a hablar en esta clase, que tienen que ser capaces de poder atravesar la barrera hematoencefálica para realmente ser efectivos a este nivel. Y que explica además por qué usamos algunos fármacos y no otros. De las causas, de las etiologías de meningitis, por supuesto que cuando nosotros hablamos de meningitis pensamos siempre en lo infeccioso, y por supuesto, porque es lo más frecuente y lo que toca abordar en esta clase, pero sí recordar que hay causas infecciosas y no infecciosas, y dentro de las infecciosas hay distintos tipos de agentes microbianos, en particular las virales y las bacterianas inespecíficas, que son las que vamos a tomar en cuenta hoy.
Hay otros gérmenes como el Mycobacterium tuberculosis, los hongos y los parásitos que también pueden llegar a afectar el sistema nervioso central, pero que son más frecuentes o son particularmente planteables en los pacientes inmunodeprimidos, y las no infecciosas, que son mucho menos frecuentes en pacientes con patologías o condiciones particulares, como son las inflamatorias inmunomediadas, farmacológicas y las neoplásicas. No sé si hay alguien que levantó la mano porque no se escucha o por algo en particular. Decime, sí. Vamos a tratar igual de las dudas y consultas, realizarlas al final. Si quieren, pueden ir anotando. ¿Ahí no lo han escuchado? ¿No han escuchado nada ahora? Que me dicen que estoy... O sea, ¿se escucha y se ve bien? Porque la mano no sé si es porque no se escucha o así no interrumpimos. Perfecto. Sigo entonces. Entonces, hoy en particular de estas etiologías infecciosas o no infecciosas, vamos a abordar las infecciosas y particularmente las virales y bacterianas inespecíficas, que son las más frecuentes en los pacientes que vamos a ver en la práctica clínica diaria de adultos inmunocompetentes. Como ya les dije, van a tener otra instancia para el inmunocomprometido, especialmente el VIH. De la etiología, que dijimos que vamos a encargarnos de las infecciosas, en particulares virales y bacterianas, la etiología la vamos a poder plantear o determinar en función de varios factores. Por un lado, hay determinantes ambientales que son importantes tener en cuenta, la forma de adquisición de la enfermedad y las condiciones propias del paciente, del individuo que estamos asistiendo. Por ejemplo, es importante determinar si es un paciente proveniente de la comunidad o viene de un medio nosocomial, ya sea que ahora está internado por alguna otra causa o que haya tenido una internación reciente, es decir, en los últimos 7 a 10 días. Y si viene, por ejemplo, de una región con brote epidémico, región no solamente, o sector no solamente hablando de una ciudad o de un país, por ejemplo, si viajara, sino también de una comunidad cerrada, por ejemplo, los adultos mayores que están ingresados en un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, o de un centro de reclusión, o de un centro de estadía de internación, por ejemplo, los centros de internación psiquiátrica. Es importante saber si en ese, o puede ser también en un brote epidémico de personas que estén de forma ambulatoria, pero que ya haya otros casos similares, ya sea en el ambiente familiar o laboral. Y a su vez, además de tener en cuenta eso, tener en cuenta las condiciones propias del paciente, ¿verdad? Aquí se nos va a complicar porque teníamos una seguidilla de efectos que nos permitían ver más de un cuadro, pero si me permiten, les voy a correr el cuadro aquí para que vean algunas condiciones que es importante tener en cuenta para plantear algunos gérmenes en particular. Por ejemplo, pacientes que tienen patología otorrinolaringológica frecuente, otitis a repetición, sinusitis, o que han tenido alguna intervención a este nivel, tiene que tenerse como primer planteo, tenerse en cuenta el Streptococcus pneumoniae, que es el germen que más frecuentemente está involucrado en pacientes con esta patología. También aquellos que hayan tenido traumatismos encefalocranianos con compromiso del macizo facial. En pacientes que tengan un contacto identificable con otro similar y rápidamente desencadene los síntomas, y, por supuesto, si se acompaña de exantema petequial en piel, pensar en la Neisseria meningitidis, que la Neisseria meningitidis tiene esa particularidad de comportarse en brotes
por su alto poder su alta contagiosidad, ¿verdad? Su importante poder de transmisión. Entonces, esa capacidad de establecer en brotes, de comportarse en brotes, es un hecho importante. Es muy característico el exantema petequial, pero sin duda, si no está presente, tampoco lo podemos descartar. La listeria monocitogenes, que ha subido muchísimo en el orden de frecuencia respecto a años previos, se dan inmunodeprimidos, pero no tienen por qué ser VIH, inmunodeprimidos por otra causa, como diabéticos severos, pacientes con corticoterapia crónica a altas dosis, o por supuesto con inmunosupresores, pero también en los pacientes alcoholistas, en los ancianos, puede presentarse en mujeres en el tercer trimestre del embarazo, y tenerlo en cuenta también en los ancianos o adultos mayores que estén en establecimientos de larga estadía para el adulto mayor. Y les decía que la histeria ha subido mucho en frecuencia en razón de que la hemófilos influenza, ha disminuido su frecuencia en las últimas décadas gracias a la vacunación que existe en los niños de manera establecida ya en su carnet de vacunación. Entonces ya bajó del tercer lugar de frecuencia, siendo estos los dos primeros, el streptocneumonia y la Neisseria meningitis, para dar paso a la listeria como tercer agente causal en lugar del hemófilus, que antes era mucho más frecuente. Y en los pacientes que tienen adquisición nosocomial, por supuesto, tener presente si en las formas de adquisición de los gérmenes, que puede ser ya sea por una herida quirúrgica, un dispositivo intracraneano, de forma traumática, pero donde juegan, empiezan a formar parte de los posibles agentes otros gérmenes, como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, los gram negativos, sin descartar tampoco la Neisseria meningitis ni el Streptoneumoniae, pero sí tomando en cuenta otros agentes como estos gram negativos. Eso en cuanto a las bacterianas inespecíficas, que son las que vamos a abordar en particular, pero si bien este abordaje hablaba de meningoencefalitis aguda supurada, que nos hace pensar sobre todo lo supurado en los gérmenes bacterianos, ustedes no tenían otra clase sobre meningitis o sobre meningoencefalitis viral. Entonces me pareció importante igual abordar los virus que pueden formar parte de una neuroinfección, porque en sí son de las etiologías más frecuentes, de hecho más que las bacterianas. Entonces, si bien vamos a ver algunas características que nos permiten diferenciar entre una etiología viral y otra bacteriana, siempre tenemos que tener presentes a ambas y saber algunas cosas de ambas. Los agentes virales pueden ser variados, hay más de 100 virus descritos con potencial patógeno para el sistema nervioso central, pero en términos generales, obviamente sería imposible hablar de tanta cantidad, de tanta variedad de agentes virales, pero en términos generales, la mayoría se puede agrupar en determinadas familias de virus. La familia del grupo herpes, que es la más frecuente sin duda, y de la que más vamos a hablar, la familia de los arbovirus, que se transmiten principalmente a través de picadura de insectos, sobre todo mosquitos, y la familia enterovirus. Esos son los tres familias: herpes, arbovirus y enterovirus, de las que siempre tenemos que tener presentes. Y por supuesto hay algunos virus específicos como el VIH o el virus de la parotiritis que pueden llegar a ser también agentes de neuroinfección, pero que se abordan de manera específica en otra clase, y a su vez no lo vamos a mencionar. Como para que esto lo tengan presente, ahí también se detalla el dengue, el zika y el chikungunya, que también pueden formar parte de los agentes que generan neuroinfección. Se los puse ahí porque, como saben, en los últimos años han habido algunos brotes de estos virus que no son tan frecuentes o no los tenemos tan en cuenta, pero que como han aumentado su prevalencia tanto en nuestro país, sobre todo
casos importados, pero en nuestros países vecinos son, son virus que están presentes, tener en cuenta que si se acompañan de esos síntomas y manifestaciones, como ven ahí en la pantalla, se tienen que tener presente, y los arbovirus, antecedentes con contacto con mosquitos, picaduras múltiples, por ejemplo, los que vayan de campamento, los que tengan una estadía al aire libre en zonas húmedas de manera frecuente, como para que son virus que capaz que no los tenemos tan presentes como el herpes o los enterovirus, pero para que se lo recuerde en su momento con las características propias de estos gérmenes. ¿Está? En cuanto a la patogenia, sabemos que en función de lo que dijimos al principio, de la barrera hematoencefálica, la necesidad de traspasar esas barreras naturales que tiene el sistema nervioso central para ser agraviado, sabemos que hay algunos mecanismos patogénicos específicos según la vía de adquisición del germen y el tipo de germen. Sin duda la más frecuente, por lejos la que se lleva la mayor parte de los casos en frecuencia de neuroinfección, es la vía hematógena, ¿tá? Sobre todo en las bacterianas, ¿tá? Donde se produce una bacteriemia desde un foco específico, por ejemplo, el otorrinolaringológico, como habíamos visto hoy, o una mastoiditis, o otro foco respiratorio un poco más alejado, se produce una bacteriemia y a través de una barrera hematoencefálica debilitada por el propio proceso inflamatorio, infeccioso, por la inmunidad propia del individuo que puede estar reducida, llega a las leptomeninges y al líquido cefalorraquídeo. No les dije hoy al principio que, así como la barrera hematoencefálica es sumamente eficiente para proteger al sistema nervioso central de las noxias y de las infecciones, a nivel de los plexos coroideos, que es justamente donde se produce el líquido cefalorraquídeo, es como el sector de mayor vulnerabilidad o debilidad de la barrera, y es por ahí que se pueden introducir sobre todo los gérmenes bacterianos. También pueden llegar por continuidad, ya sea por una fístula del sistema del líquido cefalorraquídeo, por una mastoiditis o un trauma encefalocraniano o una derivación quirúrgica, pero ahí ya vamos a tener el antecedente previo, inmediatamente previo o evidente al examen del paciente, que nos va a dar la pista de la forma de adquisición. Otra forma puede ser la inoculación directa, por ejemplo, en un politraumatizado grave, por disrupción de la cortical del cráneo, o en procedimientos neuroquirúrgicos, y a nivel a través de la vía axonal, a nivel de la transmisión neuronal propia a través del axón, se produce la invasión por el virus herpes o el virus de la rabia, y toda la familia de los virus herpes pueden introducirse al sistema nervioso central por vía axonal. A su vez, para pasar hacia la invasión intracelular, los distintos microorganismos tienen distintas maneras de traspasar esa barrera, ya sea a nivel transcelular o paracelular, o con el método de caballo de Troya o intraleucocitario, que se le llama, donde, como ven acá, los distintos gérmenes utilizan estas estrategias de invasión ya establecidas, y que nos explican algunas de las manifestaciones que se pueden producir, sobre todo cuando veamos el tipo de noxa que pueden favorecer. Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Sobre todo en lo bacteriano, a nivel de la infección bacteriana, que es donde se producen la mayor parte de los síntomas y de las complicaciones de la neuroinfección, a través de una bacteriemia o por continuidad, por proximidad, se va a invadir el sistema nervioso central, las meninges, el espacio subaracnoideo, se van a empezar a replicar a nivel intracelular o paracelular las bacterias, como dijimos recién, vimos las formas de invasión a nivel celular, y la inflamación que se va a producir a nivel del espacio subaracnoideo, por un lado va a disminuir la eficiencia de la barrera hematoencefálica, o sea que va a aumentar la permeabilidad de la membrana basal a nivel capilar, y va a generar un aumento va a generar un edema vasogénico, un aumento
de la circulación sanguínea a nivel cerebral. Por otro lado, va también a generar la llegada de células inflamatorias, células inmunes, que van a liberar mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas, llevando un edema citotóxico a nivel celular. Y por otro lado, el aumento de la resistencia por todo este mecanismo de aumento de la estasis circulatoria y a nivel de citotóxico, el edema que se genera a nivel intracelular, va a aumentar la presión intersticial y con esto va a favorecer las manifestaciones clínicas que vamos a presenciar en estos pacientes. O sea, que no es que el germen únicamente agreda de forma directa a la célula, sino que va a generar, a desencadenar la respuesta inflamatoria a nivel intracelular, intersticial y vascular que lleva a las manifestaciones y complicaciones propias de la enfermedad. Y esto es importante, no solo por conocer cómo se producen las manifestaciones clínicas que vemos en este paciente, sino que también va a explicar algunos de los fármacos que vamos a tener que utilizar en el tratamiento de la patología, que no son solo los antibióticos. Pasando a la clínica, habiendo explicado por qué se producen muchos de estos, cómo se producen la afectación celular e intersticial, sabemos que la clínica va a estar de la mano de esta patogenia, ¿no? Siempre la cefalea y la fiebre son de los primeros síntomas que van a motivar la consulta que nosotros vamos a tener que indagar. Como ven, no hay un consenso en que estén presentes en el 100% de los casos, pero uno u otro, la cefalea o la fiebre, está presente casi en la totalidad. Siempre se habló que la tríada clásica de fiebre, signos meningios y alteración de conciencia era lo que nos tenía que hacer pensar en una meningoencefalitis. Pero todos los estudios que abordan este tema han demostrado que esté presente la tríada clásica al unísono es muy poco frecuente, menos de la mitad de los casos. Entonces, si nosotros vamos a esperar a que las tres cosas estén presentes, signos meningios, fiebre y alteración de conciencia, llegamos extremadamente tarde al diagnóstico y por tanto también al tratamiento con las consecuencias que dijimos que pueden ser muy deleterias. Entonces, fiebre, cefalea, siempre una, otras o ambas están presentes, y los signos meningios o rigidez de nuca y o son los síntomas fundamentales a indagar o a tener presentes como metido de consulta. La siguiente manifestación más frecuente es la alteración del estado mental, que eso, alteración del estado mental es como muy amplio, ¿no? Pero va desde la somnolencia, bradisiquia, o sea, el paciente está más lento, responde con más latencia, no puede tener un razonamiento con la agilidad habitual, especialmente si esto es un cambio respecto al estado previo del paciente, desde ese estado en menos a nivel cognitivo, conductual, hasta el extremo opuesto, ¿verdad? Agitación, delirio, hiperactividad, agresividad, hasta incluso la excitación psicomotriz extrema que puede obligar a tener que sedar al paciente. O sea, en todo ese rango de manifestaciones de alteración cognitiva y conductual puede ser manifestación, si se suma al resto a la fiebre o a la cefalea o a los signos meningios, puede estar hablándonos de la afectación infecciosa del sistema nervioso central. Puede en algunos casos acompañarse, por supuesto, de astenia, dinamia, anorexia o hiporexia, o sea que no llegan a no comer nada, pero comen mucho menos, malestar general, la foto y acusofobia, es decir, el no querer tener contacto con ruidos o con la luz, también se menciona como uno de los síntomas frecuentes, pero no es tampoco que tenga que estar sí o sí para plantear una neuroinfección. Y en algunos casos más importantes, más graves o con afectación más importante del sistema nervioso central, pueden verse manifestaciones de síndrome focal neurológico, como alteraciones del campo visual, alteraciones motoras, como hemiparesia o paresia de un miembro, compromiso del lenguaje,
o compromiso de algún par craneano o incluso convulsiones tónico-clónicas. Cuando eso ocurre es cuando ya hay alguna complicación o compromiso específico de un área del sistema nervioso central, ya sea por el edema vasogénico que hoy les hablé, por compromiso vascular que puede llevar a isquemia de un sector, por vasculitis infecciosa de ese sector. Pero bueno, básicamente las complicaciones y manifestaciones secundarias pueden ser variadas, pero como ven, si hubiera podido poner la presentación completa, se les hubiera agrandado y puesto en negrita los 3 primeros puntos: fiebre, cefalea, rigidez de nuca o signos meningios y alteración del estado mental. Y ahora no se preocupen que voy a pasar a los signos meningios para que los puedan identificar. Por suerte no tenía, yo les había hecho mucha dinámica de imágenes y cosas para que no se me aburrieran, pero bueno, no tengo la posibilidad de ponerlo en pantalla completa, lamentablemente, para que sea más dinámico, pero recordar cómo buscar los signos meningios. Los clásicos: rigidez de nuca, es decir, el paciente tiene imposibilidad de flexionar y tocar el mentón con el pecho de manera fácil, y si lo hacen, o sea, lo tienen limitada esa flexión y con mucho dolor, ¿está? O sea, la elevación de la cabeza hacia el tronco está limitada y con dolor. Esa es la rigidez de nuca. Se debe complementar con las manifestaciones que se ven con el signo de Kerning y Brunziski. El signo de Kerning, como muestra el dibujo ahí, es intentar elevar la pierna extendida y en el paciente con meningitis o meningoencefalitis no lo logra hacer, no logra extender, levantar la pierna extendida, sino que la tiene que flexionar y al mismo tiempo flexiona la rodilla contralateral. O sea, no puede mantener extendida la pierna y elevarla al mismo tiempo. Y eso a su vez da dolor, da como una sensación a nivel del raquis que corre en forma longitudinal, porque recuerden que el líquido cefalorraquídeo no está solamente a nivel intracraneano, está circulando constantemente, bañando también la médula, la cola de caballo, toda el cono medular, la cola de caballo, el cono medular está siempre corriendo de manera unidireccional y se está recambiando, pero esos plexos coroideos que están formando el sitio cefalorraquídeo están inflamados, infectados. Entonces, todo el raquis puede doler cuando se intenta ascender la pierna de forma extendida, no lo logra y tiene que flexionar la rodilla. Y el Brunziski se intenta hacer la flexión de la cabeza sobre el tórax, y cuando se hace, no solo da dolor, sino que también se flexionan de manera refleja ambas rodillas. Eso lo ven ya solamente cuando intentan hacer la rigidez de nuca, ya se puede ver, y son signos bastante específicos, pero no siempre están frecuentes, por tanto no son tan sensibles, no hay que esperar a que estén para plantear meningitis, ¿sí? Cuando están, alto el índice de sospecha. Y hay un signo que no tengo el dibujito porque en realidad no es de los que no es tan clásico, pero se ha visto en las últimas publicaciones sobre el tema que tiene incluso más sensibilidad que los signos de Kerning y Brunziski, que es el signo de sacudida o jolt accentuation, que el paciente de decúbito dorsal, igual que al mismo tiempo que le estamos intentando hacer rigidez de nuca, signo de Kerning y Brunziski, se rota 2 o 3 veces en forma ágil, digamos, 2 a 3 rotaciones durante 1 o 2 segundos, y esta rotación hacia un lado y hacia el otro a nivel lateral incrementa la intensidad de cefalea. Cuando eso ocurre es un síntoma positivo y de alta sensibilidad para la irritación meningia infecciosa. Espero que hasta ahora se haya entendido, porque este abordaje clínico es fundamental. Ya hablamos algo de la base fisiopatológica para que se entiendan algunas de estas manifestaciones clínicas, pero ahora vamos a pasar al diagnóstico. Entonces, esto también lo tenía preparado para que apareciera luego, pero vamos a adaptarnos. ¿Cómo llegamos al abordaje diagnóstico? Primero, por supuesto, la clínica, por donde empezamos a sospechar el cuadro, porque es de donde nace nuestra presunción diagnóstica. Estos síntomas y signos meningios, estos síntomas y signos clínicos, cefalea, repito, fiebre,
rigidez de núcleo, signos meningios, más o menos alteración de conciencia, que son los fundamentales, después podrá acompañarse de otros síntomas sistémicos, es lo que nos hace sospechar el diagnóstico. Pero ¿cómo se confirma? Con el estudio del líquido cefalorraquídeo extraído mediante punción lumbar. Es ahí donde vamos a confirmar el diagnóstico y caracterizar el tipo de infección. Como dijimos, puede ser viral o bacteriana. Podrá ser otra la etiología, que ahora no la vamos a abordar, pero en todas las posibilidades etiológicas, lo que nos da el diagnóstico es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y lo que está estudiado es que el éxito del tratamiento y la disminución de las complicaciones en esta patología se juega en la realización de la punción lumbar en la primera hora de asistencia del paciente. O sea que es fundamental el alto índice de sospecha para ir a realizar este procedimiento, ¿tá? Porque es ahí donde nosotros vamos a obtener los datos necesarios para iniciar el tratamiento acorde. También se postula que los hemocultivos son muy beneficiosos hacerlos en la primera hora de asistencia, extraer 4 frascos separados por 30 minutos uno de otro, porque como dijimos, en la mayor parte de las etiologías bacterianas son por bacteriemia. Entonces vamos a lograr extraer también información de los hemocultivos. Y por supuesto se le solicitará analíticas sanguíneas, sobre todo para saber la repercusión a nivel sistémico que pueda tener esta infección en el paciente. Hemograma, función renal, ionograma, crasis, pero no vamos a esperar ninguno de estos estudios para iniciar el tratamiento. Tiene que ser precoz, porque como les dije, nuevamente es el inicio precoz del tratamiento donde se manifiesta, donde se observa el mejor beneficio del abordaje terapéutico. No les dije algo importante, que en realidad lo voy a mencionar después cuando hablemos un poquito de la diferencia entre la neuroinfección viral y bacteriana, y es que una de las, ya que estamos abordando el diagnóstico, las manifestaciones clínicas, una diferencia fundamental, ya adelantándonos, entre la neuroinfección viral y bacteriana es que en la bacteriana vamos a tener todos estos síntomas y signos, sobre todo los 3 primeros, mucho más exacerbados, o sea, mucho más evidentes que en la etiología viral, porque las bacterias favorecen esa edema vasogénico, intersticial y citotóxico de manera mucho más florida y mucho más intensa, y por tanto estas manifestaciones, sobre todo los 2 primeros puntos, van a ser mucho más floridas y exuberantes en la neuroinfección bacteriana, y por supuesto esto lleva a que los signos meningios estén presentes sobre todo en las infecciones bacterianas. Como todo, nada es absoluto en medicina, pero es un punto a tener en cuenta cuando uno hace el abordaje etiológico, ya ir sospechando una etiología u otra. Sin desmedro de esto, lo que nos va a dar la confirmación es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ahora, vamos a hablar qué cosas vamos a mirar de ese estudio del líquido cefalorraquídeo, qué tipo de análisis queremos de ese líquido cefalorraquídeo, pero siempre está la duda, o la incertidumbre o la inquietud de si debo realizar una neuroimagen previa a la RPL, a la función lumbar, si debo realizar una tomografía de cráneo previa a la realización de la función lumbar o no. Y bueno, se ha visto que hay pacientes con condiciones particulares que sí o sí requieren una neuroimagen, o sea, una tomografía de cráneo, que es con lo que contamos de manera más inmediata. Recuerden que acá el tiempo es fundamental para el éxito del tratamiento, y que nos va a determinar el inicio del mismo, pero hay pacientes que ahí tienen sus criterios específicos, hay pacientes que tienen indicación de realizar una tomografía o neuroimagen. Tomografía o neuroimagen, digo, porque neuroimagen puede ser tomografía o resonancia. El tema es que la resonancia no siempre está disponible, requiere una instrumentación que lleva más tiempo y que nosotros a veces, por un tema de logístico, donde yo ya les repetí varias veces que era fundamental llegar al diagnóstico y tratamiento oportuno,
hace que sea más fácil realizar la tomografía. ¿A quién se le hace? A los mayores de 60 años que tengan alguna de las manifestaciones, sobre todo con compromiso de conciencia o con importante manifestación de signos meningios, con importante rigidez de nuca, sobre todo porque pueden haber algunos gérmenes que favorezcan la abscedificación o la lesión ocupante de espacio como complicación de de la infección, o que la infección se injerte sobre, por ejemplo, una lesión ocupante de espacio previa, un tumor encefálico, llámese. Aquellos también que hayan tenido antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, un tumor intracraniano previo, hemorragia previa, hematomas, o una infección, un absceso, una neuroinfección previa, y que esto pueda injertarse sobre un encéfalo que tenga ya una afectación importante de conocer a la hora de hacer el procedimiento. Sin duda los inmunodeprimidos, como los VIH, los que reciben tratamiento inmunosupresor crónico o los post-trasplantes, que lo saben que los trasplantados tienen tratamiento inmunosupresor sí o sí, donde pueden aparecer gérmenes como los parásitos o los hongos, y que llevan a complicaciones o llevan a manifestaciones a nivel del sistema nervioso central con mucha hipertensión intracraniana y edema encefálico, y al realizar la punción lumbar yo puedo favorecer la decompresión de esa hipertensión endocraniana y generar una herniación del sistema nervioso central con consecuencias catastróficas. También aquellos que hayan tenido crisis convulsivas en la última semana previa al inicio del cuadro, porque ahí puede estar hablando de alguna complicación estructural de la propia neuroinfección, o que haya un hematoma, por ejemplo, y donde también la hipertensión endocraniana puede jugar de forma negativa o deleteria. Aquellos que tengan una depresión de conciencia importante, Glasgow igual o menor a 9, repasen después la escala de Glasgow, o los que tengan un síndrome focal neurológico por lo mismo, ¿no? Por las complicaciones que pueda traer el compromiso estructural del sistema nervioso central con una lesión ocupante de espacio, con una lesión estructural específica que se complique al yo realizar la punción lumbar y de comprimir ese edema cerebral que está generando la manifestación. ¿Se entiende hasta ahora? En todos, punción lumbar con líquido cefalorraquídeo. En algunos voy a tener que hacer primero una neuroimagen, pero con estas condiciones en particular, que sé que pueden acarrear una complicación mayor si yo tengo que hacer la punción lumbar y extraer líquido cefalorraquídeo. En los otros pacientes que no tienen estas condiciones específicas, no tengo por qué realizar una neuroimagen. Y de hecho se ha visto que es incluso, o sea, el querer realizar una neuroimagen en todos ha sido deleterio porque atrasa el inicio del tratamiento y no tiene un beneficio real sobre el paciente. Lo que sí, ahora les voy a aclarar que esto de obtener el líquido cefalorraquídeo para llegar al diagnóstico, siempre es lo ideal tenerlo hecho antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Pero si no se pudo realizar, ya sea porque la condición del paciente no lo permitió, o porque tenía criterio de hacer una tomografía previa y no se logró, bueno, como vamos a ver ahora, está habilitado a iniciarse el tratamiento empírico, aun si no se realizó todavía el estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando el índice de sospecha diagnóstico es alto. Pero siempre que sea posible, estudio del líquido cefalorraquídeo previo al inicio del tratamiento y evaluar si antes requiero una neuroimagen o no, según estas condiciones estén presentes o no, una o más de una de estas condiciones. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver de ese líquido cefalorraquídeo? Primero, no hay contraindicaciones absolutas de realizar la PL. Ya hablamos de la neuroimagen, ¿no? De que en algunos voy a necesitar primero la neuroimagen. Pero a nivel sistémico voy a tener manifestaciones que pueden, si yo ya tengo este dato, pueden disminuir, no es una contraindicación absoluta, yo digo, porque tenerse en cuenta
antes de realizar la PL, que tengan menos de 20.000 plaquetas o una tasa de protrombinas menor al 20%, y sin duda si tiene elementos de hipertensión endocraniana, hacer primero la tomografía, eso sin duda. Pero no digo que sean contraindicaciones absolutas, porque estas condiciones de plaquetas y tasa de protrombinas se pueden revertir con el tratamiento acorde, o sea, se hará una consulta con el hemoterapeuta, si amerita, se hace la transfusión de plaquetas o la corrección de la crasis para luego realizar la PL. Por supuesto, eso retrasaría la realización de la PL, y en ese caso, si el índice de sospecha de la meningitis es alto, se iniciará el tratamiento antes de realizar la PL. Pero quiero que lo tengan en cuenta, porque no es que nunca más le vaya a poder hacer la PL, pero sí voy a tener que corregir estos parámetros alterados antes de realizar el procedimiento, porque obviamente el riesgo de generar un hematoma medular existe. Aunque la PL saben que se hace luego del segundo espacio, luego de la segunda vértebra lumbar, donde ya no hay cono medular, o sea, de L2 para abajo, que solamente queda la cola de caballo, pero si el hematoma es importante, puede crecer e involucrar las estructuras neurales a nivel intrarraquídeo. Eso como un apunte, digamos. Ahora, vamos a lo importante, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar del líquido cefalorraquídeo? Ya desde que, no voy a hablar del procedimiento, ya algo les dije que siempre es en una localización, topografía específica para evitar la lesión de la médula, es decir, por debajo de donde termina el cono medular, que es L2, pero ¿qué vamos a mirar de ese líquido cefalorraquídeo? Ya desde que lo estamos extrayendo es importante el aspecto, la macroscopía. Si es un líquido claro, como ya saben, cristal de roca, porque es como agua, digamos como suero, bien clarito, o si es un líquido turbio, amarillento, incluso si tiene sangre, que puede tener algo de algún glóbulo rojo por la propia punción, que puede ser cruenta, puede ser algo traumática, pero obviamente que no sea sangre, porque ahí pueden caber otros diagnósticos u otras complicaciones. Pero en lo que es al líquido cefalorraquídeo específicamente, es importante el aspecto. Líquido claro, altas índice de sospecha para neuroinfección, pienso más en viral. Aspecto turbio o más amarillento, pienso en bacteriano. Ahí en este cuadro también les nombra la fúngica y la tuberculosis, porque bueno, se comparan algunos parámetros, pero no es que lo vayamos a abordar ahora, ustedes van a tener otra clase de neuroinfección, pero sí tener en cuenta que el aspecto normal es que sea claro, cristal de roca, y que en la neuroinfección por virus se parece mucho a lo normal, mientras que en la bacteriana es turbio. La presión de salida, lo normal es hasta 18, 20 milímetros de agua, porque se mide, se puede medir en el mismo procedimiento, haciendo un dispositivo con una tubuladura y un suero. Eso después lo pueden abordar con la literatura o viéndolo directamente, pero esto se puede medir en el momento, y una presión de salida aumentada habla de hipertensión endocraniana, que es típica de las etiologías bacterianas, o sea, más de 18 o 20 milímetros de agua. ¿Está? Por lo que dijimos hoy, ¿no? Por el edema citotóxico, vasogénico, intersticial, la alta concentración de mediadores inflamatorios que producen las bacterianas, mucho mayor que la viral. Lo otro que vamos a ir a buscar va a ser la citología. ¿Tá? Lo normal en el líquido cefalorraquídeo es hasta 5, no más de 5 o 6 leucocitos por campo. En las virales vamos a tener una leucocitosis aumentada, pero nunca más de 200, 300 como mucho. Se dice que hasta 100, digamos, 300 es como los casos de mayor gravedad en las virales, pero entre 100 200 puede haber en la viral, mientras que en la bacteriana vamos a tener una pleocitosis, que se llama, es decir, una concentración de células leucocitarias en el líquido francamente aumentada, y sobre todo polimorfonucleares. ¿Está? Acá los virales también son polimorfonucleares, que luego pueden virar a linfocitos,
pero sobre todo es la concentración, la cantidad, lo que diferencia a uno de otro. O sea, la viral es mayor que lo normal, pero no es tan elevada como en la bacteriana. Por supuesto que puede haber ahí una zona gris en que pueda ser tanto viral como bacteriana, y bueno, ahí serán los estudios microbiológicos, tanto en los cultivos Gram y PCR viral, lo que nos termina de diferenciar. Porque claro, ustedes me dicen, bueno, 200, 300 también puede ser bacteriano, pero puede ser viral. Bueno, ahí es donde se juega la interpretación del resto de las manifestaciones y del líquido cefalorraquídeo y el aporte, por supuesto, de los estudios microbiológicos. Y es fundamental esto otro, ¿no? El citoquímico, que es de lo primero, que lo dejé para el final, pero porque es de lo que más tenemos que aprender, eh, para poder explicarlo ya entendiendo lo otro. La variación en la glucosa, en la glucorraquia que se llama, ¿no? Y en las proteínas en el líquido entre la etiología viral y la bacteriana en función de lo normal, es fundamental para poder plantear el diagnóstico. ¿Tá? Lo normal es 50-75 miligramos de decilitro de glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo. En la etiología viral está muy cercano a lo normal, pero en la etiología bacteriana se consume glucosa. Entonces, este simbolito que quedó ahí mal, no se ve bien, es un menos, ¿no? Quiere decir que es menos de 0,45 o de 45 miligramos de decilitro, es decir, se consume glucosa, está reducida. Mientras que las proteínas es al revés, aumentan, ¿está? Está aumentada, o sea que hay una proteinorraquia, que se llama, un aumento de la concentración de proteínas en relación a lo normal. Y por supuesto, muchísimo más en la bacteriana que en la viral. O sea, en la viral tengo más células que lo normal, pero no tantas como en la bacteriana. Consumo glucosa casi mínimo o no tiene, mientras que en la bacteriana sí tiene consumo de glucosa, y las proteínas están aumentadas en la viral, pero no tanto como en la bacteriana. Y por supuesto que a esto se suma los estudios microbiológicos, ya sea la tinción de Gram y el cultivo para lo bacteriológico, y el PCR, la reacción de cadena de polimerasa, que nos permite identificar la mayoría de los agentes virales que son planteables en estos pacientes, que ya hablamos sobre todo del virus herpes, pero también ahora se cuenta con PCR para cápside bacteriana de los agentes más frecuentes, sobre todo Neisseria, la listeria también se puede dosificar, se puede determinar por PCR, o sea que si se cuenta con PCR tanto para gérmenes virales como para bacterianos, son un gran apoyo porque están prontos los resultados de manera bastante rápida. Sin duda que yo no voy a esperar la confirmación de todo esto para empezar el tratamiento, habiendo extraído el estudio, habiendo hecho la PL y extraído el líquido para análisis, yo inmediatamente estoy habilitada para iniciar el tratamiento empírico, ¿está? Empírico. Luego lo adecuaré a los resultados, porque como vuelvo a repetir, es fundamental el inicio precoz. De hecho, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del tratamiento, pero de hecho, cuando vean en la práctica clínica de puerta de emergencia, si van, o sala, o policlínica, van a ver que se empieza con agentes antivirales y antibióticos al mismo tiempo. Y luego se decala, a su vez, teniendo en cuenta, obviamente, las manifestaciones clínicas, pero con los resultados del líquido. Lo primero que vamos a tener va a ser siempre el citoquímico. Entonces, la glucosa, las proteínas, el índice de glucosa del líquido con glucosa del plasma, también puede aportar. Entonces, para un poco resumir el abordaje diagnóstico, ¿qué voy a buscar? Un síndrome infeccioso, fiebre, cefalea, malestar general, pero sobre todo con elementos de meningismo, llámense rigidez de nuca, signos de Kernighan-Brusicki, signo de la sacudida, más o menos alteraciones de conciencia, cognitivas o conductuales, o simplemente bradicitia o somnolencia o disminución del estado de alerta. Más alteraciones compatibles del líquido cefalorraquídeo que acabamos de analizar, con la confirmación mediante cultivo o PCR positivo, ya sea viral o bacteriano. O sea, ahí yo voy a tener el diagnóstico.
clínica más alteraciones compatibles del líquido cefalorraquídeo, citoquímicas, citológicas y por supuesto bacteriológicas. Por supuesto que para llegar a saber qué alteraciones tengo en el líquido, tengo que primero sospecharlo para ir a hacerle la punción lumbar, con las consideraciones que ya dijimos de la punción lumbar. Y bueno, acá les hice una ayuda a memoria, un refresco ahí de refrescar la memoria de qué, perdón, que esto también iba a aparecer de manera dinámica, qué características tienen los gérmenes más importantes para que cuando lean un informe bacteriológico, una tinción de Gram o un informe de cultivo, obviamente el cultivo les va a confirmar el germen, pero cuando el Gram está antes, la tinción de Gram está antes, entonces para recordar cómo se ve el Streptoneumoniae, cómo se ve la Neisseria meningitidis, la listeria, que puede tener un pleomorfismo, puede ser bacilo o cocobacilo, el hemófilo, que ya no es tan frecuente, pero cómo se ve, cómo se informaría, si te dicen, bueno, está creciendo un diplococo gram positivo, te informan igual telefónicamente, bueno, lo más frecuente es que sea Streptoneumoniae, lo más probable. Está creciendo un diplococo gram negativo. Ojo, es una Neisseria meningitidis que sabemos que tiene alta contagiosidad. Y ahora vamos a ver que hay que hacer quimioprofilaxis para estos pacientes. Entonces, una vez que yo ya traje el cultivo y, extraje el líquido cefalorraquídeo para análisis citoquímico, citológico, bacteriológico, puedo ya empezar el tratamiento. ¿Qué pasa? Hubo un problema a nivel de la técnica, no pude instrumentar la PL, ya sea porque tengo esta complicación a nivel de la crasis o de las plaquetas, o tiene indicación por alguna condición del paciente de hacerle tomografía previa a la PL y no lo he podido hacer, se me complica para iniciar, para realizar el procedimiento, bueno, empiezo el tratamiento de manera empírica y luego, lo antes que se pueda solucionar el problema, se extrae la muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque como ya repetimos más que nunca, es una emergencia médica, el inicio tardío aumenta la mortalidad y las secuelas, y sabemos que en algunos gérmenes, en particular Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza, debemos realizar un aislamiento respiratorio para quienes hayan tenido contacto con ese paciente, o sea, usar tapaboca de alta densidad para asistirlo, y a quienes tengan contacto directo, ya sea domiciliario, laboral o cercano, voy a tener que hacer una quimioprofilaxis. El Haemophilus influenza ya es muy poco frecuente, por lo que dijimos de la vacunación, pero Neisseria meningitidis forma brotes, entonces voy a tener que realizar una quimioprofilaxis. Y bueno, esto lo vamos a ir desglosando, pero básicamente el tratamiento empírico, hasta que yo no tenga la confirmación exacta de si es viral, bacteriana o qué bacteria es, se realiza con este tratamiento empírico que abarca la mayor parte de las posibilidades diagnósticas, etiológicas. Ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas. Esto siempre se realiza por 10 a 14 días, igual que la ciclovir. Más dexametasona. El tema de la dexametasona ha sido estudiado y objeto de controversias, porque en realidad la dexametasona para el germen que más me sirve es para el de Streptoneumoniae, que es el que genera mucho edema citotóxico y vasogénico, y que por tanto lleva a la mayor parte de las complicaciones que se pueden ver, como hoy estamos hablando, de alteraciones de conciencia, síndromes focales neurológicos, de convulsiones, y no tanto las otras etiologías, pero como nosotros no sabemos todavía qué germen tenemos hasta que no tengamos el cultivo, se hace ceftriaxona porque abarca a la mayor parte, y dexametasona ante la posibilidad de que sea una Streptoneumoniae, si se deja 48 o 72 horas, que generalmente es lo que requiere el tiempo de identificación del germen, y luego se puede suspender si no es el estrepto el que está presente. Lo mismo agregar ampicilina siempre que se sospeche la listeria monocitogenes, que si se descarta se puede suspender, y el aciclovir como agente antiviral para la familia herpes, que es la más frecuente,
en forma empírica y luego si se confirma que es bacteriana, se puede suspender. Y al revés, si lo que confirmamos es una encefalitis viral y se descarta lo bacteriano, se suspende lo otro y se deja solo el aciclovir. Hay algunos agentes virales, no les voy a hablar demasiado extenso, que ni siquiera requerirían aciclovir, que son de autorresolución, se resuelven espontáneamente con tratamiento sintomático, reposo y control de que no aparezcan otras complicaciones, pero realmente no vamos a abordar esos gérmenes particulares porque excedería el tiempo. Sí que sepan que eso puede pasar como tratamiento empírico. Esto es la primera línea y se va adecuando según los resultados. Igual acá en este cuadrito les puse por germen, la sensibilidad antibiótica por germen, para que tengan una idea, y la opción B, si hay una alergia a los beta-lactámicos. ¿Sí? Perdón, no les dije que la encefalitis, o sea, cuando hay más compromiso de conciencia en la etiología viral, puede requerir 21 días de tratamiento cuando hay manifestaciones de conciencia que hablan de una afectación más encefálica que meningia. ¿Bien? Estoy tratando de acelerar para no aburrirlo demasiado, pero estos son los conceptos más importantes que tienen que llevarse. Recuerden que en la Neisseria meningitis, por su alto nivel de contagiosidad, se debe de hacer profilaxis antibiótica a los contactos directos, personas con exposición directa, prolongada y estrecha, los 7 días previos al inicio, es decir, convivientes, personas que hayan estado en un ambiente cerrado, ¿tá? Por más de 2 horas a los 7 días previos, y deben ser, acá, perdón, más de 8 horas, no, o estrecho menor de un metro en las últimas 2 horas, y se debe continuar esta quimioprofilaxis por lo menos 10 días o hasta evaluar la presencia de síntomas o signos de contagio. ¿Tá? Simplemente no se preocupen por tener todos los detalles de las consideraciones de precaución o contraindicada en embarazo y lactancia, porque esos pacientes que tengan estas condiciones van a abordarse con otros especialistas en la materia. Pero sí recordar que si es Neisseria meningitis y la gente presente, debe recibirse quimioprofilaxis y son de denuncia obligatoria en el Ministerio de Salud Pública. Eso es fundamental. Debe hacerse la denuncia obligatoria. Bueno, simplemente vamos a, muy rápido, yo les voy a mostrar solo un caso clínico como para que tengan idea de si entendieron, de si pudieron seguir un poco la línea de pensamiento. Y vemos que acá me estaban preguntando, ¿para hemófilos influenza no se hace profilaxis en menores de 4 años? No, la profilaxis se hace cuando vos tenés confirmado el meningo, salvo que tengas alto índice de sospecha. ¿Tá? Si es neumococo, acá estoy leyendo las dudas, la dexametasona se hace hasta que se finalice el tratamiento. ¿Tá? Y los menores, la población pediátrica yo no la voy a abordar, no voy a hablar de los niños, pero sí, el hemófilos influenza requiere de influenza, sobre todo los menores de 4 años que no están completamente vacunados, se requeriría la quimioprofilaxis. Sí, y hay que hacer la denuncia obligatoria también, y hay que tener el aislamiento de precaución de contacto respiratorio, igual que la meningitis. No se ha visto últimamente, se los nombré porque es un agente clásico, pero por suerte está en franco descenso. Y realmente, cómo se hace eso, lo vean con los colegas de pediatría, la quimioprofilaxis indicada en esos casos de niños pequeños. Rápidamente les voy a mostrar un caso clínico y vamos a ver como si fuera la múltiple opción, haciendo un simulacro de como si tuvieran una pregunta similar en la prueba, a ver cómo la contestarían. Son preguntas múltiple opción las que les voy a hacer, las que les hice, perdón, ahora las van a ver en la pantalla, y una sola es verdadera, a ver cuál contestarían. Voy a tratar de mirar
en el chat, voy a mirar ahora en el chat de acá las respuestas que ustedes pondrían. Por ejemplo, pondría la A, ponen A. A ver cuántos A y cuántos no. Los que ahí lo de los contactos prolongados, eh, ya se los mostré acá, cuánto es contacto prolongado. Y lo del aislamiento, a su vez, como es de denuncia obligatoria, también se los van a indicar según el nivel de cercanía y el tiempo de contacto, no es lo mismo si es un contacto intradomiciliario o si no. Y lo del tiempo de la dexametasona son mínimo 4 días, no hay no hay una sola publicación que tengan 4 a 7 días, otros te ponen 10, depende también de las manifestaciones de edema de encefálico, o sea, de manifestaciones de hipertensión intracraniana o de manifestaciones de complicaciones locales del estrepto, no hay una sola publicación que te diga exacto cuántos días. Muchas son de 4, otros son de 7, no es tan categórico, no está tan cerrado eso. Incluso hay algunos que dudan de si poner a todos de dexametasona de principio, pero por el alto índice de complicaciones por la posibilidad de estreptococo se pone de manera consensuada. La encefalitis viral no herpética queda con aciclovir si es de la familia, depende del virus, puede no hacerse nada y solo tratamiento sintomático y no se usa ningún agente viral. De todas maneras, quiero ver que ustedes se prueben un poquito con el tema de las preguntas. El primer caso, hombre, 36 años, es un paciente que de verdad existió en el servicio el año pasado, aquí de la Clínica Médica 2. Después les cuento cómo se terminó. Que consultó por fiebre y cefalea una semana previa, había consultado en policlínica por orofagia, otalgia y sensación febril, astenia, dinamia progresiva. En esa consulta le habían indicado amoxicilina clavulánico ambulatorio porque se había constatado una otitis media, que el paciente venía cumpliendo, pero en esa semana agrega cefalea intensa, holocraniana, agravativa, con foto y acusofobia, y en las últimas 24 horas agrega tendencia al sueño sin otras manifestaciones neurológicas. Al examen presentaba un Glasgow 14, dado por una apertura ocular al llamado, respuesta verbal y motora sin alteraciones, por eso se lo notó solo un punto a la escala de Glasgow, facies tóxica, temperatura axilar de 39 grados, estando la hemodinamia estable, normotenso, con piel y mucosas sin lesiones, a nivel cardiovascular un ritmo regular de 100, sin alteraciones a nivel de la presión arterial ni a nivel pleuropulmonar. Y del examen psiconeuromuscular, rigidez de nuca, signo de sacudido positivo y sin síndrome focal neuronal. Bastante sencillo el caso, la verdad, era bastante redondito, sin duda, y vamos a ver qué opinan ustedes en cuanto a cuál es la respuesta correcta. El diagnóstico más probable es de meningoencefalitis aguda superada. Eso es como que bastante lógico, ¿no? Aparte de que estamos hablando del tema, tenía como más de un elemento al examen y en la clínica para plantearlo. Pero ¿por qué nosotros planteamos como lo más probable una meningoencefalitis? ¿Por la presencia de fiebre o de una fagia o tal, tendencia al sueño, fase tóxica? Por presentar fiebre, rigidez de nuca y signo de sacudida positivo, la cefalea y alteración del sensorio, por no presentar un síndrome focal neurológico con fiebre, o por la presencia de fiebre, fase tóxica, fotoacusofobia y malestar general. Eso porque, obviamente, que uno ahora hablando del tema parece todo bastante obvio cuanto a las manifestaciones clínicas, pero a veces los pacientes no tienen todas las manifestaciones juntas o no son tan claras, o viene de tener un cuadro respiratorio, como muchas veces precede este tipo de patología, y uno puede plantear que algunas de esas manifestaciones sean secundarias al cuadro otorrinolaringológico o respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que nos hace principalmente pensar en este planteo clínico? Bueno, veo que ya están poniendo todos acá.
Les había querido hacer un Kahoot para que votaran, que es mucho más divertido el programita, pero no lo pudimos. Ya vieron que fue difícil cargar el PowerPoint, imagínense cargar el Kahoot, pero hubiera sido mucho más divertido. Buen día, ¿cómo les va? ¿Tenés la cámara? Sí, ¿Estás muteada, no? no. ¿Cómo les va? Acá el doctor Nieto, también de el Hospital Pasteur. Yo creo que la semana que viene, no me acuerdo si es el 11 o el 12, discutimos o les voy a mostrar algo de Pato. Muy bien, no pueden hablar ellos. Oh, pero una manito, algo, ¿verdad? Una manito, acá levantaron la mano. Muy bien. Eh, están todos saludando, todos saludando. Bueno, sí, perfecto. Si hubiera tenido la presentación completa, la que se hubiera puesto de colores sería esta, que obviamente es la más probable, ¿no? Muy bien. Pero vamos a ver la segunda. Las primeras medidas diagnósticas e instrumentales incluyen punción lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo y hemocultivo, tomografía de cráneo, punción lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo y hemocultivo, la punción lumbar con el estudio del líquido hemocultivo, urocultivo y placa de tórax, o la tomografía de cráneo con la punción lumbar y el estudio de líquido cefalorraquídeo. Acá tiene como alguna cosita más, capaz que un poco, ya hicimos la prueba con la pregunta anterior que era sencilla y todos se iban a dar cuenta, esta tiene un poquito más de trampa y mete ahí algunos otros ingredientes que pueden dar lugar a duda. A ver qué les parece a ustedes. De las primeras medidas diagnósticas, a instrumentar en este paciente que ahí les puse como los elementos más importantes de la historia en la parte de arriba para que la tengan en cuenta. En esta pregunta 2. Acá me ponen la A, 2A, A, alguno me pone la B. Me aclara alguno, no tengo por qué hacer, Federico, muy bien, ¿por qué no tengo por qué hacer la TAC? No queda tan claro el compromiso encefálico. ¿Encefálico a qué te refieres? ¿A depresión de conciencia, compromiso del sensorio? ¿Es verdad? No tiene tanto compromiso del sensorio. Bien. Casi todos ponen la... Bien. Estoy de acuerdo con que no tiene criterio para hacer tomografía de cráneo. Muy bien, dijimos con un compromiso de conciencia importante, ¿no? Con un Glasgow de 9 o menos 9, o sea, una depresión de conciencia importante. Este solamente estaba con una somnolencia que le hablaba si se despertaba, Glasgow 14, o sea que no tengo por qué hacer la tomografía de cráneo. Y sí es importantísimo hacerle la punción lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo y los hemocultivos, porque es lo que me va a llevar a confirmar el diagnóstico. Los hemocultivos, ¿se acuerdan que idealmente en la primera hora de asistencia junto con la punción lumbar? O sea que la pregunta A es la correcta. Bien, me gustan las respuestas, muy bien. Eh, Obviamente que puede requerir después evaluar con una placa de tórax o con otras características sanguíneas si yo no encuentro algo a nivel pleuropulmonar, que tiene por tenerlo como puede no tenerlo, pero eso son cosas secundarias. Yo lo que tengo que hacer ahora es la punción lumbar y el hemocultivo. Y vamos con esta última, que capaz que es la que puede, digo, capaz que es de las cosas que pueden generar un poco más de necesidad de atención. Citoquímico del líquido en este paciente, que obviamente lo más probable es que tenga una meningoencefalitis aguda supurada, porque tiene mucho elemento de manifestación, tiene elementos de manifestación de irritación meningia, tiene signo de la sacudida, tiene cefalea, tiene la fiebre, tiene cierto compromiso del sensorio, aunque es leve, lo veíamos en la historia, ¿verdad? Tenía varias cosas, tenía foto y acusofobia. Entonces, ¿cuál es el líquido cefalorraquídeo más probable en este paciente? ¿Cuáles de estas tres opciones, con estos parámetros,
piensan que puede ser el de este paciente, si lo hubiéramos hecho la punción lumbar. A ver la opción A. Dijimos que la alteración de conciencia importa. Acá que me pregunta asistente anónimo hace unos 5 minutos, los veo por cómo están registrados. La indicación de neuroimagen yo se la puse ahí, GLAW de 9 o menos de 9, no cualquier, o sea, obviamente que eso va con el paciente adelante, a veces puede dar la duda, ¿no? Si estamos en un GLAW 9 o 10, bueno, ahí veremos según las manifestaciones neurológicas que veamos con el paciente adelante, pero es una compromiso de conciencia importante, no una tendencia al sueño como vimos recién. Bien, entonces a la tercera pregunta me ponen la A, ¿sí? La A. Muy bien, Federico también acá, vuelvo a decir Federico porque está, algunos no tienen, dicen iPhone o asistente anónimo, eh, acá Carolina también, ponen la A y estoy de acuerdo con ustedes, tiene todo junto, ¿no? La hipoglucorraquia, menor a 0,50, la hiperproteinorraquia, la proteinorraquia aumentada, y los leucocitosis bastante aumentados, pueden ser mayores incluso. Entonces, este líquido seguramente cuando lo sacaron no era claro. Con esta cantidad de proteínas y de leucocitos, seguramente era un líquido más bien turbio, ¿está? O sea que la A es la pregunta, es la opción correcta. Esto, si les llega, yo no sé qué temas van a ir para la prueba, obviamente, pero si les llegan a tocar un tema como meningoencefalitis, los valores a tener en cuenta a nivel citoquímico, citológico del líquido cefalorraquídeo es de las preguntas más frecuentes que ponen o que hay dentro de este tema. No sé si va este tema, pero si va, es muy probable que tengan que saber estos valores en términos generales, puede haber un más menos, pero tienen que saber las cosas categóricas de lo que implica el planteo de una meningoencefalitis supurada o de una encefalitis viral, tenerlo en cuenta para cuando preparen el tema. ¿Está? Yo tenía otro caso, no tenemos mucho tiempo, pero este otro caso eh, se los cuento rapidito, 45 años, asma mal controlada, tratamiento irregular con beta-2, pero se automedicaba con prednisona bioral, algo bien frecuente, que los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica que responda bien a la prednisona, como les hace bien, se sigan automedicando. Comienza hace 4 días con fiebre, cefalea, malestar general, sensación febril, 38 de temperatura. Agrega bradisiquia, astenia, linamia, apatía y somnolencia. No síntomas de la esfera respiratoria, digestiva o urinaria. El examen se despertaba el llamado, desorientada en tiempo, pero colaboraba con el examen. La hemodinamia estable, 37,9 de temperatura. A nivel del resto del examen, destacaba una lesión eritematosa con vesículas a escasos milímetros de la comisura bucal, dolorosa, bucofaringe, no tenía otras alteraciones y no tenía claros elementos de rigidez de nuca, no signos meningios, no síndrome focal neurológico y no alteraciones al resto del examen. Y acá lo que les doy es directamente el líquido cefalorraquídeo. Otra forma de pregunta. Entonces son ensayos de preguntas, porque creo que puede estar bueno probarse, más allá de estudiar lo teórico, probarse a ver cómo respondería, ¿no? Esta paciente lo más probable es que tenga una neuroinfección por la clínica, por los hallazgos, aunque no tenga la rigidez de nuca, aunque no tenga los signos meningios, pero tiene fiebre, tiene cefalea, tiene alteraciones del sensorio medias inespecíficas que no se pudieron constatar hallazgos específicos al examen, pero tiene, el médico que la vio tuvo el alto índice de sospecha de que pudiera haber una neuroinfección y le hizo una PL con este estudio de líquido cefalorraquídeo. Con estos parámetros, ¿cuál es
el diagnóstico más probable tomando en cuenta la clínica y este líquido encefalorraquídeo. A ver, chicos, ¿qué les parece? Con esto nos vamos, ¿eh? Terminamos. Por supuesto, una encefalitis viral. Bien, me quedo tranquila, me voy tranquila de que algo, seguramente ustedes ya muchas de estas cosas que yo dije ya las sabían, pero es básicamente que por lo menos sepan qué es lo que tienen que saber, hasta dónde tienen que llegar o qué tipo de pregunta les puede tocar. Sin duda, tiene una glucosa en el líquido cefalorraquídeo que es en el límite de lo normal, yo no se lo puse en la tablita porque el índice de glucosa líquido plasma no siempre se toma en cuenta, no siempre se informa, tampoco siempre se tiene en cuenta, pero que sea de 0,5 es bastante característico de la etiología viral. En las etiologías bacterianas este índice es menor a 0,3, o sea que está mucho más descendido porque hay está la glucosa consumida en el líquido cefalorraquídeo y la proteinorraquia está aumentada, pero no tanto como en la bacteriana, y en los leucocitos están aumentados, pero no tanto como en la bacteriana, además de los signos encefálicos que ya dijimos que pueden estar presentes. ¿Sí? Bueno, eh, perdón que acá me estaban pidiendo las viñetas o algunas cosas sí, de Ferreras, el Harrison o algunos de los, hay unas publicaciones específicas de algunas sociedades científicas de la ICSA, los planes de tratamiento antibiótico y antiviral y demás fueron sacados del PROA, que fue actualizado recientemente en la cátedra de infectología. Y, perdón que ustedes están escribiendo acá, les voy a dejar la diapositiva 22, perdón. Esperen un poquito. La diapositiva 22 me están pidiendo. A ver ahí si la ven. Eh, esta yo pasé directo a la siguiente pregunta porque era, lo que quería era terminar de ver el tema del líquido cefalorraquídeo, que sabemos que es de lo más importante, de las cosas que se pueden preguntar y que te tienen que saber, porque la clínica obviamente es un día a día de ver pacientes, sin tener en cuenta qué tienen que pensar y qué tienen que preguntar, pero es fundamental poder interpretar lo que ustedes mismos piden, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido, que haya aportado en algo y veo que siguen habiendo preguntas, pero no tengo mucho más tiempo. Acá me dice, tengo una duda sobre la PL, si ya administré más de una dosis de tratamiento porque el paciente tenía hipertensión y no podía realizar la PL. ¿Es esperable que la hipertensión declarada mucho y que me complique la PL? Bueno, depende del caso y depende del germen. Sí, yo puedo hacer la PL aunque haya empezado el tratamiento empírico. Se trata de que sea no mucho más de una dosis para que tenga rendimiento. Hoy en día, como contamos con técnicas de PCR que buscan la presencia de cápside igual y no tanto la concentración de bacteria en el líquido cefalorraquídeo, nos permite llegar al diagnóstico aún bajo tratamiento, pero por supuesto que baja el rendimiento. Lo que pasa que riesgo-beneficio, tengo que empezar el tratamiento aunque no haya podido hacer la PL. Sin duda que si tengo más de una dosis, el rendimiento líquido va a ser menor. Y ahí será la clínica y el descarte de otros gérmenes o de otras posibilidades etiológicas eh, lo que nos lleve al diagnóstico. Lo de las lesiones, me están preguntando, la lesión vesicular en el labio es un herpes, lo que tenía la paciente. Y la encefalitis que tenía esa paciente era una herpes simple tipo 2. ¿Tá? Digo porque sí, es verdad que a veces las infecciones por neumococo, respiratorias por ejemplo, pueden acompañarse de un herpes en el labio, pero en este caso el herpes
estaba presente, porque una paciente que además estaba con corticoterapia bastante frecuente, y era un herpes lo que tenía en el labio. No hubiera hecho TAC antes porque no era una inmunodeprimida severa, tomaba corticoides cada tanto. Eso la puede favorecer, por ejemplo, a que le salga el herpes, pero no necesariamente hacerle la piel. No es una inmunocomprometida como para pensar, severa, ¿no? Es una, toma corticoides 4 o 5 días, lo deja, toma otro grupo corticoide, ¿está? Chicos, perdón, sé que fue medio complejo el inicio. La idea era poder aportarles lo más posible. Voy a escribir acá en el chat. No sé si ustedes lo ven, esto que yo escribí hoy temprano, buenos días, en instantes comenzamos. Les voy a dejar mi mail profesional, digamos, eh, por si quieren enviarme alguna correspondencia, dudas, y dentro de lo que pueda, se los voy respondiendo, ¿sí? A ver si logro hacer el arroba acá en esto, que no es tan fácil. Es mariana.gonzalezasconegui@ace.com.uy, pero el que tenga algún interés o quiera algún material, lo puedo ayudar con, bueno, no les puedo poner el arroba acá, no sé por qué, pero les voy a copiar el mail por si alguno quiere enviarme alguna correspondencia, no tengo ningún problema. Ahí les pongo, el arroba sería, me sale con un signo de numeral, pero no sé si ahí lo pudieron ver, pero bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes para lo que necesiten. No se ve, está, bueno, les pongo cualquier cosa acá a la mariana.gonzalezasconegui, con Y al final, @ace.com.uy, cualquier cosa me escriben ahí. Gracias, hasta luego.